Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este día, qué bueno que iniciamos esta semana, esta hermosa semana de marzo, dándole gracias al Señor. Acompáñenme a orar en esta tarde. Mi Padre y Dios, te damos gracias en esta tarde por la bendición de estar vivos, de estar sanos, de comenzar estas semanas tomados de tu mano. Bendícenos a cada uno, Señor bendito. Bendice a nuestra familia. En el nombre precioso de Jesús te pedimos que nos hables a través de esta palabra tan difícil de entender, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en Mateo 24, en el versículo 15. Dice... En 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Entonces algunos os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo os he dicho antes. Así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el campo muerto, ahí se juntarán las águilas. Es un pasaje difícil de entender, pero el Señor nos dé gracia y nos dé entendimiento. Entonces, cuando estudiamos estos pasajes, dos cosas deben de ser recordadas. Todo lo que el Señor nos había dicho antes. El hecho de que Cristo estaba respondiendo la pregunta. Había dos preguntas referidas al fin de Jerusalén y el fin del mundo, y que el fin de ambos sería juicio sobre pecado. Tenemos que entender, la única diferencia es que en cuanto al fin del mundo habrá un incremento e intensificación de señales. Una rápida mirada a lo que hemos estudiado en las 9 señales de los postreros días que hemos estado estudiando. La 10ª y la más terrible de las señales, la abominación desoladora y la gran tribulación. La venida del Hijo del Hombre, el tiempo de regreso del Señor, el regreso del Señor y el deber del creyente de velar, la advertencia de velar y ser sabios. Eso es lo que el Señor nos dijo, el deber del creyente de trabajar para anticipar el retorno, el juicio final de las naciones. Eso es lo que vamos a estar estudiando todas estas semanas. Hemos empezado el capítulo 24, pero sigue el 25 y son grandes advertencias que el Señor nos da. Tenemos que entender, hay la aparición de la abominación desoladora. Cristo dijo 4 cosas acerca de esta señal. Fíjense cómo lo dijo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor será visto. Los creyentes lo pueden ver ocupar el lugar y hacer los preparativos para las terribles pruebas que seguirán. También ha sido profetizado por Daniel. Fíjense, se los voy a leer acá. El tiempo dice en Daniel 9, del 24 al 27, es lo que el Señor está diciéndoles, que cuando se cumpla
cuando se cumpla lo profetizado por Daniel, es el tiempo de la destrucción de Jerusalén. No es nuestro tiempo, mis hermanos. Tenemos que entender que son 3 preguntas diferentes. ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo será la venida del Señor? ¿Cuándo será el fin del mundo? Son preguntas diferentes, pero muy interesantes. Tenemos que entender que el Señor ahorita está contestando la pregunta de que cuándo será la destrucción de Jerusalén. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice Daniel 9, del 24 al 27, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro y en los tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durará la devastación y por otra semana confirmará el pacto con muchos y la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y los que está determinado según el derrame sobre el desolador. Entonces tenemos que entender que estaba profetizado la destrucción, que iba a venir el Mesías y después del Mesías iba a haber una destrucción. Entrará en el lugar santo, la señal ocurrirá y será vista en el templo. Eso lo vieron los judíos. Algunos afirman que la señal será repetida en el postrer tiempo y cumplirá literalmente en el interior del templo, tal como fue cumplida literalmente en el pasado cuando Antíoco y Tito estuvieron en el templo. ¿Se acuerdan? Les he enseñado que al templo solamente entraban los judíos, solamente entraban los sumos sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año con temor y temblor. Pero esto es la señal que dijo Daniel, que iban a entrar Tito y Antíoco a destruir, a robarse el arca del pacto. Esa es lo que está hablando el Señor, de la gran abominación desoladora. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Todo aquel que lea acerca de la señal, cómo fue revelada por Cristo, debe de entenderla. Daniel había dicho, sabe pues y entiende, dice ahí en Daniel, que tenemos que entender, Daniel 9:25, tenemos que entender, hermanos, si queremos crecer en el conocimiento del Señor, tenemos que entender las cosas profundas de la palabra y no conformarnos solamente con lo delicado que leer un salmo al día, sino conocer de profundidad la palabra. Tenemos que entender todo esto. Los creyentes debemos estudiar las señales y entenderlas para que estemos mejor preparados para perseverar hasta el fin y ser salvos. Tenemos que estar entendidos en la palabra. Tenemos que conocer los secretos del Señor. Tenemos que conocer. Cada vez vamos creciendo. Con Mateo vamos viendo cómo el Señor fue caminando y enseñando y predicando. Ahora está contestando. El Señor se le hizo preguntas y Él contesta. Cuando tú le preguntas algo al Señor, Él te responde. El Señor hablaba de la terrible desolación que tuvo lugar en Jerusalén y que tendrá lugar en el fin del mundo. Se debe totalmente al pecado. Los judíos habían pecado. Jerusalén había pecado. Los sacerdotes habían pecado.
Jerusalén cortó al Mesías, lo crucificó, es decir, lo mató. Cometieron el más horrendo de los pecados. Durante siglos rechazaron a Dios y eventualmente mataron al propio Hijo de Dios, de modo que Jerusalén fue desolada. ¿Sabes lo que significa desolada? Sola, sin ayuda de Dios. La gran desolación. Hay una advertencia crucial para nosotros los creyentes. Cristo predijo la terrible desolación de Jerusalén. Sus palabras fueron dichas alrededor del año 30, cuando ya él estaba por morir. La desolación ocurrió exactamente 40 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando vino Tito y destruyó el templo, destruyó a Jerusalén. Cristo predijo la abominación desoladora al fin del mundo. La pregunta de los discípulos es: ¿la señal ocurrirá en el tiempo señalado? Hay algo que es de crucial importancia. Si interpretamos a la abominación desoladora como únicamente histórica, y Cristo le dio un significado tanto futuro como histórico, es muy probable que no reconozcamos la señal. Tenemos que reconocerla como el Señor lo dijo. Vamos a seguir estudiando estas semanas todo esto, porque queremos conocer más y no quedarnos como enanos espirituales, sino crecer espiritualmente. Y la única manera es leyendo la palabra, orando y acercándonos al Señor. Vamos a orar. Padre, qué tremenda palabra nos has dado en esta mañana. Y sabemos que los días que siguen serán igual, Señor. Pero queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu para recibir todo esto. En el nombre de Jesús, háblanos cada vez más, Señor. En tu precioso nombre te lo pedimos, Padre. Te pedimos, Señor bendito, que traigas paz, Señor, a la tierra. Señor, termina con esos rumores de guerra, Padre. Te pedimos por lluvia para nuestro estado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana a la misma hora. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.